¿Alguna vez te has preguntado por qué cada vez que hay elecciones el ambiente se siente distinto, como si algo invisible se moviera sobre el país? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu manera de ver la política, la fe y hasta tu propio papel en la historia espiritual de México. Porque lo que se avecina no es solo un cambio de presidente, es un cambio de guardia celestial. Una batalla profética entre la luz y las tinieblas por el destino de las naciones. Sí, escuchaste bien, México y Estados Unidos están en el centro de una guerra espiritual global, y lo que ocurra en los próximos meses podría definir no solo el futuro de ambos países, sino el rumbo espiritual del mundo entero. En este video, vamos a revelar las revelaciones impactantes, los misterios de la Biblia y los secretos del Apocalipsis que explican por qué dos presidentes pueden cambiar el destino de millones de almas. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a algo muy especial. Más del 70% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal, y eso significa que están perdiendo contenido que puede fortalecer su fe y proteger su vida espiritual. Así que, si crees en el poder de Dios y en su palabra, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y únete a esta comunidad de creyentes que busca la verdad oculta detrás de los acontecimientos del mundo. Y si puedes apoyar este ministerio con una pequeña donación o volviéndote miembro del canal, te aseguro que estarás ayudando a llevar luz donde reina la oscuridad y que esa semilla volverá a ti multiplicada en bendición. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a entender por qué México no es solo un país, es un faro profético en medio de una batalla espiritual que definirá el destino de la humanidad. Dicen que la política mueve al mundo, pero los sabios saben que lo que realmente mueve los hilos no se ve en los noticieros ni en los debates presidenciales. Más allá de las urnas, donde la gente deposita su esperanza o su enojo, se libra una guerra invisible, tan antigua como el Génesis mismo. No es una lucha entre izquierdas o derechas, ni entre ricos o pobres, es una lucha entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Las revelaciones impactantes que los profetas vislumbraron hace miles de años siguen resonando hoy, recordándonos que lo que vemos en la tierra es apenas el reflejo de lo que sucede en los cielos. Efesios 6:12 lo declara con claridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que parece una simple elección democrática es, en realidad, un episodio más dentro del gran código secreto del destino de las naciones, y si uno se detiene a observar con ojos espirituales, descubrirá que detrás de cada discurso político, de cada promesa y de cada ley aprobada, se mueven fuerzas invisibles que buscan orientar el corazón de los pueblos. Algunos llaman a esto conspiración, pero quienes han explorado los misterios de la Biblia y los secretos del Apocalipsis saben que no hay nada casual. Los líderes ascienden y caen, pero los príncipes de las naciones, esas entidades espirituales mencionadas en Daniel, siguen luchando por el control de territorios enteros. Así como en los tiempos de Moisés, cuando Faraón endureció su corazón por la influencia de fuerzas que se oponían a Dios, también hoy hay corazones endurecidos, gobiernos cegados y pueblos confundidos. México, con toda su cultura mexicana vibrante y su fe profunda, no es ajeno a esta batalla. Su historia está entretejida con misterios antiguos, y lo que sucede en su política es un reflejo de una guerra espiritual que lleva siglos gestándose. Por eso, cuando alguien va a votar, quizá piense que solo elige un nombre en una boleta, pero en realidad está participando de una decisión espiritual mucho más profunda. Cada voto tiene peso en el mundo invisible. No se trata solo de quien ocupará la silla presidencial, sino de qué espíritu dominará la atmósfera del país. En tiempos como estos, donde la desinformación reina y las ideologías se enfrentan como ejércitos modernos, la fe se convierte en el arma más poderosa. México no está llamado a ser un espectador, sino un protagonista en este tablero espiritual. Su destino profético, guardado entre los textos ocultos de su propia historia y las revelaciones impactantes que aún no se han cumplido, lo posiciona como una pieza clave en el plan divino. Porque, al final, el poder verdadero no se gana con votos, sino con oración, ayuno y discernimiento espiritual.
Y solo aquellos que buscan la verdad oculta serán capaces de ver lo que realmente está en juego. En el libro de Daniel se revela uno de los misterios de la Biblia más profundos y menos comprendidos: la existencia de los príncipes espirituales que gobiernan sobre las naciones. En Daniel 10:13, el profeta describe cómo el ángel Gabriel fue detenido por el príncipe del reino de Persia hasta que Miguel vino en su ayuda. Esa escena, que muchos leen sin comprender su peso, es una de las revelaciones impactantes que nos muestra que los destinos de los pueblos no son determinados únicamente por sus reyes o presidentes, sino por las potestades espirituales que los influencian. Cada nación tiene un llamado divino, una misión dentro del gran código secreto del reino de Dios, pero también enfrenta fuerzas que buscan desviarla de ese propósito. Cuando un líder asciende al poder, no lo hace por casualidad, se convierte en un instrumento, para bendición o para juicio, dentro del plan celestial. Así, un gobernante no es solo un político con carisma o estrategias, sino un canal a través del cual fluye una influencia espiritual. Si sirve a la luz, será un instrumento de justicia, promoviendo la verdad, la compasión y la unidad, pero si su corazón está alineado con las tinieblas, traerá confusión, división y corrupción. Los secretos del Apocalipsis nos recuerdan que incluso los imperios más poderosos pueden caer cuando se apartan de la voluntad divina. Lo mismo sucede con los presidentes de hoy. No es cuestión de partidos, ideologías ni colores, sino de a quien sirven en su espíritu. Lo que no te contaron en las clases de historia o en los discursos oficiales es que cada gobierno terrenal refleja un gobierno espiritual que opera detrás del velo. En los textos ocultos de las Escrituras y en los ecos de las antiguas profecías se menciona este patrón una y otra vez. Dios levanta y derriba reinos según los corazones de sus líderes. México, con su cultura mexicana arraigada en la fe, la familia y la esperanza, no es una excepción. A lo largo de su historia, ha tenido líderes que parecían pequeños ante los ojos del mundo, pero que fueron usados poderosamente por el cielo para preservar la identidad espiritual de la nación. Otros, en cambio, se dejaron seducir por la ambición y la vanagloria, convirtiéndose en instrumentos del caos. Pero aún así, el propósito de Dios para México permanece intacto, pues su destino profético no depende de los hombres, sino del Creador. Los misterios antiguos enseñan que cuando un pueblo ora, los cielos se mueven. Así como Daniel intercedió por Israel durante el cautiverio, el pueblo mexicano está llamado a interceder por sus gobernantes, discerniendo no con los ojos de la carne, sino con los del Espíritu. Porque en la batalla por el alma de las naciones, los líderes son las piezas del tablero, pero la verdadera victoria pertenece a quienes oran en silencio y buscan la verdad oculta detrás de la política. Desde tiempos antiguos, los pueblos no solo comparten fronteras físicas, sino también atmósferas espirituales. México y Estados Unidos son un ejemplo perfecto de ello, dos naciones vecinas, distintas en su historia y cultura, pero misteriosamente conectadas en un propósito profético que trasciende la geopolítica. Los misterios de la Biblia enseñan que las alianzas entre reinos no son casuales, detrás de cada frontera hay un plan divino en movimiento. Si uno observa con ojos espirituales, notará que cuando una nación entra en crisis moral, económica o espiritual, su vecina también resiente el impacto. Es como un espejo profético, lo que ocurre en Washington resuena en Ciudad de México, y viceversa. Lo que no te contaron es que esta conexión no nació con los tratados modernos ni con las guerras del pasado, sino que fue sellada desde tiempos antiguos, dentro del gran código secreto que define el destino de las naciones. Cuando un presidente de Estados Unidos toma una decisión, ya sea económica, militar o social, esa onda se propaga más allá de sus fronteras, afectando directamente al espíritu de México. Pero lo que pocos perciben es que la influencia también va en sentido contrario. En momentos en que el norte parece endurecer su corazón o alejarse de los valores espirituales, el fervor y la fe del pueblo mexicano actúan como un faro de esperanza, equilibrando el panorama espiritual del continente. Revelaciones impactantes sugieren que esta relación forma parte de un diseño mayor. Mientras el poder material se concentra en el norte, el poder espiritual se enciende en el sur.
México, con su cultura mexicana vibrante, su devoción, sus peregrinaciones y sus oraciones multitudinarias, sostiene una fuerza invisible que muchos subestiman. Es la misma fuerza que ha mantenido viva la fe en medio de la corrupción, la pobreza o el desencanto político. Por eso, cuando se habla de las próximas elecciones o de las tensiones diplomáticas, es imposible ignorar el componente espiritual que une a estas dos naciones. Los secretos del Apocalipsis nos recuerdan que, en los últimos tiempos, los imperios y los pueblos serán puestos a prueba y que los destinos de las naciones se entrelazarán como piezas de un rompecabezas celestial. México y Estados Unidos no están compitiendo por poder, están siendo llamados a cooperar en una misión divina que trasciende los muros y las ideologías. Si uno cae en oscuridad, el otro debe encender la luz. Es un equilibrio profético, un eco del conocimiento prohibido que los antiguos sabios intuían. Cuando una nación ora, la otra se beneficia, cuando una se rebela, la otra sufre. Por eso, más que vecinos, son aliados en la batalla invisible entre la luz y las tinieblas. Su destino compartido es parte de los misterios antiguos que aún se están revelando ante nuestros ojos. Cada vez que una nación vive una transición política, los ojos del mundo se centran en los actos de poder, las ceremonias, las promesas y los discursos. Pero en el mundo espiritual sucede algo infinitamente más trascendente, un cambio de guardia celestial. Lo que parece un simple juramento de oficina es, en realidad, la proclamación de quien asumirá el trono espiritual sobre la nación. No se trata solo del nuevo presidente, sino del príncipe que tomará su posición en las regiones celestes. Este principio, revelado en los misterios de la Biblia y confirmado por las revelaciones impactantes del libro de Daniel, explica por qué algunos gobiernos traen tiempos de prosperidad y otros de caos. Cuando un líder se levanta en integridad, los cielos se alinean con la nación, pero cuando asciende alguien que cede al orgullo, la corrupción o el engaño, las tinieblas reclaman su lugar. Lo que no te contaron es que, antes de cada cambio político, el mundo invisible ya se ha movido, así como en la antigüedad los reyes eran ungidos con aceite, representando la presencia del Espíritu de Dios sobre ellos. Hoy los gobernantes modernos, aunque no lo sepan, también son ungidos espiritualmente, pero no siempre por el mismo Espíritu. El código secreto del reino revela que sobre cada trono terrenal hay un trono espiritual y que cuando una nación cambia de mando, las potestades que gobiernan desde las alturas también cambian. En esos momentos críticos, los intercesores, los que oran y velan por su nación, tienen una responsabilidad enorme. Sus oraciones son las que determinan si el nuevo príncipe será de luz o de tinieblas. México, con su cultura mexicana impregnada de fe, tradición y esperanza, ha demostrado que la oración colectiva puede detener el avance del mal. Los textos ocultos de la historia mexicana están llenos de ejemplos en los que el clamor del pueblo cambió el curso de los acontecimientos. Esos actos de fe son los verdaderos cambios de guardia que importan ante el cielo, y ahora, en estos tiempos donde tanto México como Estados Unidos se encuentran frente a decisiones cruciales, la pregunta no es quién ganará las elecciones, sino quién será entronizado espiritualmente sobre cada nación. ¿Será un espíritu de justicia o uno de confusión? ¿Un espíritu de verdad o de engaño? Las revelaciones impactantes del Apocalipsis advierten que, en los últimos días, las potestades intentarán ocupar los tronos que pertenecen a Dios, pero también prometen que habrá pueblos que resistirán y se mantendrán fieles. México está entre ellos. Los misterios antiguos lo colocan como un punto de equilibrio espiritual para las Américas. Y quizá, solo quizá, este nuevo cambio de guardia no sea una señal de desesperanza, sino una oportunidad divina para despertar la fe dormida de una generación entera. Porque al final, los reinos de la tierra pasarán, pero el reino de los cielos permanecerá para siempre. Cuando llega el día de las elecciones, millones de personas acuden a las urnas convencidas de que están cumpliendo con su deber ciudadano. Sin embargo, pocos comprenden que ese momento es también un acto profundamente espiritual. Cada voto emitido vibra en el mundo invisible, definiendo si una nación se alinea con la luz o con las tinieblas. No es casualidad que, durante las campañas políticas, el ambiente se vuelva denso,
las emociones se disparen y la desinformación corra como fuego entre la gente. Todo eso forma parte de una batalla por el alma colectiva del pueblo. Los misterios de la Biblia nos enseñan que las decisiones del corazón humano abren o cierran puertas espirituales, y las revelaciones impactantes de la historia demuestran que las naciones que votan desde el miedo terminan esclavizadas por él. En cambio, las que eligen con fe, oración y discernimiento, experimentan libertad. Lo que no te contaron es que el voto no solo deposita poder político, sino autoridad espiritual sobre la tierra. El código secreto de Dios para las naciones no se basa en ideologías humanas, sino en principios eternos. Cada persona que ora antes de votar está participando en un acto profético. Jesús mismo dijo, «Mi reino no es de este mundo», Juan 18:36, pero dejó claro que los suyos deben influir en el mundo terrenal. Así, cuando un mexicano se arrodilla y pide dirección antes de decidir su voto, está ejerciendo un poder que ningún político puede igualar. En esos momentos, el conocimiento prohibido de los antiguos profetas cobra vida, la oración sincera rompe cadenas, confunde los planes de las tinieblas y despierta a los ángeles asignados a una nación. México ha sido testigo de esto incontables veces. En medio de crisis y corrupción, su cultura mexicana profundamente espiritual ha sostenido la fe cuando todo parecía perdido. No es casual que en las calles, en los templos y hasta en los mercados, la gente siga diciendo, Dios tiene el control. Porque lo tiene, aunque el mundo lo olvide, pero también hay un enemigo silencioso, el miedo. El miedo a perder beneficios, el miedo al cambio, el miedo a ser engañado. Ese miedo nubla el discernimiento y empuja al pueblo a elegir con la carne, no con el espíritu. Los secretos del Apocalipsis revelan que en los últimos tiempos las multitudes serían manipuladas por voces seductoras, ofreciendo soluciones rápidas a problemas profundos. Por eso, el desafío de México y de toda nación es este: ¿votará desde la fe o desde el miedo? Los textos ocultos nos recuerdan que el pueblo tiene el poder de determinar el cambio de guardia espiritual. Cada voto cuenta, no solo en las urnas, sino en los cielos. Si una nación entera decide arrodillarse antes de levantarse a votar, los cimientos espirituales del país se estremecen. Los misterios antiguos dicen que cuando un pueblo ora unido, ni las potestades más oscuras pueden resistir. Porque un voto de fe no solo elige a un líder, entroniza a Dios sobre la nación. En medio de un mundo convulsionado por guerras, crisis económicas y desconfianza, México brilla con una luz que no se puede apagar. Aunque muchos solo ven un país marcado por desigualdades o problemas políticos, los misterios de la Biblia y las revelaciones impactantes apuntan a algo mucho más profundo. México tiene un llamado profético. No es una nación cualquiera, es un faro de fe en medio de una oscuridad creciente. Su cultura mexicana, impregnada de devoción, de amor familiar y de respeto a lo sagrado, guarda una fuerza espiritual que muchos han intentado apagar sin éxito. Desde las montañas del sur hasta las playas del norte, el clamor del pueblo mexicano sigue elevándose como incienso ante el trono de Dios. Lo que no te contaron es que, mientras el mundo pierde esperanza, México guarda una reserva espiritual capaz de influir no solo en América, sino en las naciones enteras. A lo largo de la historia, cada vez que las tinieblas intentaron cubrir al país, surgieron hombres y mujeres que oraron, intercedieron y sostuvieron la fe del pueblo. Esa es la esencia del código secreto de México. Cuando sus líderes fallan, su gente se levanta. Cuando el poder terrenal se corrompe, el poder espiritual se fortalece. Los textos ocultos de la historia mexicana están llenos de señales de este patrón divino: terremotos, movimientos sociales y despertares espirituales que, lejos de destruir, purificaron. Es como si Dios hubiera plantado en el corazón del mexicano un fuego inextinguible que ninguna opresión puede apagar. Mientras otras naciones dependen de su economía o de su tecnología, México depende de su fe. Y es precisamente esa fe la que lo convierte en un gigante espiritual. Los misterios antiguos lo describen como una tierra consagrada, un punto de equilibrio entre el norte y el sur, entre lo material y lo celestial. Por eso, el llamado hoy no es político, sino profético.
México no está destinado a imitar a otras potencias ni a seguir los pasos de imperios que caen, está destinado a liderar espiritualmente. En los secretos del Apocalipsis se habla de un remanente fiel que mantendrá encendida la luz cuando el mundo se enfríe, y muchos creen que México forma parte de ese remanente. Su pueblo, con su capacidad de amar, perdonar y creer aún en medio del dolor, es la prueba viviente de que la fe puede transformar naciones. Si los gobernantes se desvían, el pueblo puede interceder. Si las sombras se ciernen sobre la tierra, México puede ser la lámpara que guíe a otros hacia la verdad oculta. Porque este país, más que un territorio, es una promesa, un faro de esperanza en la tormenta global, una tierra escogida para manifestar el amor de Dios cuando todo parezca perdido. Y quizás, solo quizás, el futuro del mundo dependa de cuán brillante decida México dejar brillar su luz. Muchos creen que la soberanía de una nación se defiende con ejércitos, con leyes o con fronteras. Pero los misterios de la Biblia revelan una verdad más profunda: la verdadera soberanía no está en los palacios ni en las constituciones, sino en los corazones. Un país es verdaderamente libre solo cuando su pueblo se rinde a Dios. Los secretos del Apocalipsis advierten que, en los últimos tiempos, las naciones se levantarán contra naciones y los reinos se desmoronarán bajo su propio orgullo. Pero también anuncian que habrá pueblos que se humillarán ante el Creador, buscando su voluntad por encima de cualquier ideología. México está entre esos pueblos. Su historia está tejida de misterios antiguos, de luchas y milagros, de caídas y resurrecciones. Lo que no te contaron es que, mientras muchos países olvidan su raíz espiritual, México aún conserva la llave de su destino, su fe. Cuando un pueblo se arrodilla, los cielos se abren. No importa quién ocupe la presidencia, ni qué partido controle el poder, lo que realmente define el futuro es quien ocupa el trono del corazón colectivo. El código secreto del reino enseña que las naciones que entregan su poder a Dios nunca serán derrotadas. En los textos ocultos de la Escritura, encontramos una promesa constante: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, Salmos 33 horas y 12 minutos. Esa no es solo una frase bonita, es una ley espiritual inquebrantable. México no necesita ser el más rico ni el más fuerte para cumplir su propósito. Solo necesita ser fiel. Las revelaciones impactantes de estos tiempos nos llaman a mirar más allá de las noticias y recordar que la batalla final no se librará en los parlamentos, sino en los altares. Porque el poder verdadero no se conquista, se entrega. Por eso, este es el momento de un nuevo pacto espiritual. México está llamado a ser una nación que ora, que intercede, que enseña al mundo cómo mantenerse de pie incluso cuando todo tiembla. Su cultura mexicana, tan llena de fe, de devoción y de amor, es el reflejo de ese espíritu indomable que se niega a rendirse ante el mal. Que cada plaza, cada escuela y cada hogar se conviertan en un altar donde se invoque el nombre de Dios. Que el pueblo deje de esperar salvadores humanos y reconozca al único que puede restaurar la tierra. Porque la verdadera soberanía no se vota ni se impone, se entrega voluntariamente al Creador del cielo y de la tierra. Y cuando México haga eso, cuando entregue su destino a Dios, no solo asegurará su futuro, sino que encenderá una llama que alumbrará a las naciones, cumpliendo así su papel eterno en los misterios de la Biblia y los secretos del Apocalipsis. Entonces dime, ¿tú crees que el destino de México y del mundo está realmente en manos de los hombres, o crees que hay algo más grande moviendo los hilos desde el cielo? Vía Láctea, escríbelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Tu punto de vista puede abrir los ojos de muchas personas que aún no entienden lo que está ocurriendo espiritualmente, y si este mensaje te tocó el corazón, no te vayas sin suscribirte al canal. Activa la campanita para no perder los próximos videos donde revelaremos más misterios de la Biblia, secretos del Apocalipsis y las revelaciones impactantes que el mundo necesita escuchar antes de que sea demasiado tarde. Comparte este video con alguien que ame a México, que ore por su país, y que necesite recordar que la verdadera soberanía pertenece a Dios. Y ahora, te invito a ver el siguiente video que está apareciendo en tu pantalla, donde revelamos otro código secreto oculto en las
Escrituras y su conexión con los tiempos finales. Que Dios te bendiga grandemente y no olvides dejar en los comentarios qué tema espiritual te gustaría que exploremos en el próximo video. Nos vemos muy pronto y recuerda, la batalla no se gana con miedo, sino con fe.